Bendiciones, mis amados amigos y hermanos en Cristo. Esta tarde les bendecimos en el poderoso nombre de Jesús, deseando lo mejor de Dios para sus vidas, creyendo que las promesas del Señor se están cumpliendo en cada persona, en cada corazón, en todo aquel que cree en la palabra del Señor. Les saluda la pastora Sarita Rico desde Familia Betel Internacional. Y estamos listos y preparados para hablar la palabra del Señor. Deseo que su fin de semana haya sido hermoso, productivo, que usted haya estado en la casa del Señor, que se haya gozado con los que se gozan, que haya abierto su corazón y haya recibido la palabra que su pastor le predicó, y que usted permita que esa palabra traiga fruto abundante en su vida. Nunca la palabra del Señor regresa vacía, pero yo creo que tenemos que tomar parte nosotros en recibirla, en creerla, en practicarla. Bendito sea Dios por su palabra. Si algo nos sostiene a los creyentes cada día es la palabra del Señor. Y yo sé que usted es un recipiente bueno, una buena tierra. Declárelo conmigo, soy buena tierra para recibir la palabra. Y gracias a Dios por eso, por la libertad que tenemos, porque nos permite llegar a su hogar, a su vida, con este devocional que hemos preparado con todo nuestro corazón, con tiempo, con oración, buscando la presencia del Señor para poder llegar a su necesidad. Estamos hablando sobre ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Es una pregunta que estoy segura que los discípulos se hicieron después de que vieron que todo lo que Jesús pasó, sufrió, vivió en lo que se conoce como la pasión de Cristo. Les decía yo, se llama así porque todo lo que Cristo hizo, lo hizo con pasión. Él se entregó totalmente a la voluntad del Padre, fue a la cruz a morir por nosotros, fue sepultado, pero al tercer día resucitó con poder y vive para siempre. Gloria al Señor. Y los discípulos que vivieron eso, yo estoy segura que llegó un momento en que se sintieron perdidos, que ahora qué vamos a hacer después de haber estado con Él 3 años y medio casi, estar con ellos, haber dejado todo para seguirle, y ahora se sienten como en el aire, como ahora qué vamos a hacer, como quien dice, ¿quién nos va a guiar ahora? ¿Cómo vamos a hacer esta obra, este trabajo? Pero Dios es fiel, y Jesús antes de partir o antes de morir les dio instrucciones, les dijo qué iba a pasar. Pero cuando uno está pasando por problemas y tristezas como se sentían aquellos discípulos, es como que olvidaron lo que Jesús les había dicho, como que pasó a un tercer lugar lo que el Señor les había dicho. Entonces, hemos venido estudiando en la palabra lo que sucedió cuando Jesús apareció a los discípulos después de haber resucitado. Perdón, pero las alergias son tremendas aquí en Texas. Así que seguimos adelante. Nunca se imaginaron los discípulos que después de que Cristo resucitara, Él se iba a presentar a ellos en diferentes ocasiones. No se lo imaginaron que iba a ser así. Y que en cada ocasión, según hemos visto, les daba una bendición, les daba un empoderamiento, les dio paz en lugar de miedo, les dio instrucciones, les dijo, recibid el Espíritu Santo, como el Padre me envió, yo los envío. Y nunca se imaginaron que su llamado a servir al Señor iba a continuar aún después de su muerte y resurrección. Después de haberlo visto, dije yo, morir y como todo lo que pasó, ellos se sintieron un poquito perdidos, porque la euforia y la adrenalina ya se había sentado. Y ahora ellos decían, ¿ahora qué hacemos? Entonces Pedro, el gran Pedro, tuvo una brillante idea. Él dijo, ¿saben qué? Yo me voy a ir a pescar. Y los demás, porque Pedro era líder, si usted quiere saber si es líder, fíjese si hay gente siguiéndole, ¿ok? Si usted tiene gente siguiéndole, hay liderazgo en usted. Entonces Pedro dijo, voy a pescar, y los demás le dijeron, nosotros vamos contigo. Él no los invitó, él nada más les anunció, y ellos se invitaron solos y le dijeron, nosotros vamos contigo a pescar. Qué bueno que Dios nos enfoca en nuestros errores, ¿verdad?
Qué bueno que Dios nos enfoca en nuestras dudas y nuestros momentos en que nuestra fe como que quiere fallar. Dios se enfoca en el propósito eterno que Él tiene para cada uno de nosotros. Por esta razón, Jesús se apareció varias veces a los discípulos para poder hablar con ellos y darles instrucciones, a pesar de las dudas de ellos, a pesar del temor, a pesar de que como que se les olvidó lo que el Señor les había dicho. La última vez vimos que la bendición, lo que Jesús dijo, que más bienaventurado es bienaventurado el que ha creído sin ver, la bendición de creer sin ver y la bendición abundante basada en la obediencia. Esto es algo muy especial, eso fue lo que vimos la última vez, y hoy vamos a ver algo que Cristo hace cuando hay un encuentro con Él. Ahora mismo lo que vamos a estudiar fue otra aparición de Jesús y cómo Él restauró la vida de Pedro. Esto es maravilloso. La bendición de la restauración. Restauración es bíblico. Restauración es el plan de Dios para el hombre. Desde que Adán cayó, el plan de Dios es restaurar la vida del hombre y la mujer, restaurar la relación del hombre con Dios. Entonces vamos a ver, ¿qué es restaurar? Restaurar es volver algo a su estado original, regresarlo al lugar original, regresarlo a como era en el principio. Restaurar es recuperar o recobrar algo que se había perdido. También restaurar es reparar para recobrar el valor original. Como por ejemplo, no sé si usted sabe que se restauran cuadros de pinturas de muchísimo valor, que ya por el tiempo el papel se está desgastando o el cuadro donde va metida la pintura. Entonces hay gente experta que repara para que esta pintura recobre su valor original. Hay pinturas que valen muchísimos miles de dólares. Entonces, restaurar es maravilloso. Es maravilloso. Le doy gracias al Señor porque la visión de Familia Betel Internacional no solamente alcanzar al que no conoce a Cristo, pero también es restaurar al que un día conoció a Cristo, pero por decisiones propias cayó, fracasó, se alejó. Pero nuestra visión es restaurar las vidas, las familias, los matrimonios y luego establecerlos en Cristo Jesús. Ese es el trabajo de Dios, el trabajo del Espíritu Santo. La obra sagrada de Jesús es restaurar las vidas. ¿Y sabía usted que solamente necesita restauración aquello o aquella persona, si vamos a hablar de nosotros, que ha sufrido alteraciones en su origen? Solamente necesita restauración aquella persona o aquello que ha sido alterado en su estado original. A veces por decisiones propias, decía yo, o por circunstancias ajenas a su voluntad. Esta vez que vamos a hablar, una aparición de Jesús, una de las que tuvo, Él se apareció a 7 discípulos. Y entre esos 7 discípulos presentes, antes de leerle la Biblia, quiero decirle, Pedro más que todo necesitaba ser restaurado. Más que los demás, Pedro necesitaba ser restaurado a su posición original, al ministerio que el Señor le había encomendado, porque él hizo algo que enseñaba que Pedro estaba teniendo otras ideas de lo que él era antes. Sabe que el oficio antiguo de Pedro era pescador. Él y la mayoría de los discípulos eran pescadores. Y ahora lo vemos que él dice, yo me voy a pescar. Fue lo primero que se le ocurrió, porque no sabía qué hacer. Y los demás lo siguieron. Se estaban olvidando que Jesús los llamó a dejar todo y a seguirlo. Esto se encuentra en Mateo, capítulo 4, versículo 19 y 20. La Biblia dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí,
y yo os haré pescadores de hombres. Esta fue la invitación que Jesús les hizo. Venid en pos de mí. Jesús andaba por la orilla del mar de Galilea y los vio pescando, los vio trabajando, lavando las redes, remendándolas. Y les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. La Biblia dice en el versículo 20, entonces ellos dejando al instante las redes, lo siguieron. El llamado fue dejar lo que estaban haciendo y seguirlo. Y ellos lo hicieron instantáneamente. Entonces, ¿por qué ahora Pedro dice yo me voy a pescar? No crea que iba con una cañita a pescar. Pedro era un lobo del mar. Él era un experto. Él usaba red, él se iba a la alta mar en su pequeña barca y así pescaba. Y los demás dijeron, nos vamos contigo. Era como que estaba regresando. Aquello de donde el Señor lo había sacado, lo había llamado, volvió a su vida antigua. Y eso fue lo que Jesús quería que Pedro viera en esta ocasión, y dirige toda su atención a Pedro de una manera tremenda, de una manera especial. Y yo diría que mayormente Jesús se dirigió a Pedro. Habían 7 discípulos, les decía yo, pero él se dirigió a Pedro, Jesús se dirigió a Pedro, porque número 1, Pedro lo había negado 3 veces. Número 2, Pedro se sentía inadecuado. ¿Se acuerdan que Jesús le quiso lavar los pies y dijo, bueno, báñame entonces pues? Inadecuado. Pedro se sintió culpable. La Biblia dice que lloró después de que negó a Jesús. Se sintió débil. Y también Pedro era impaciente. Entonces el Señor se dirigió a Pedro para restaurarlo. Y este es nuestro segundo punto. Vamos a ver la restauración pública de Pedro. Quise explicarles primero lo que es restaurar, por qué fue a Pedro. Pero mire lo que dice Juan 21:15. Después de comer, y voy a detenerme ahí, no quiero que movamos el versículo. Después de comer, ¿qué comieron? ¿Se recuerdan que habían estado pescando y no hallaron nada? Y el Señor les dijo, echen la red, sacaron, y esto fue algo muy tremendo. Dice, después de comer, Jesús les preparó comida, después de que había resucitado. Dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos. Oh, qué tremendo. Vamos a leer el versículo siguiente, el versículo 16. Jesús le dijo, y volvió Jesús a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya no le dijo más que a estos. Esta era la segunda vez, versículo 16. Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, 3 veces el Señor le preguntó, 3 veces, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Las 2 primeras le dijo, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Por qué estas preguntas del Señor? Yo quiero que usted se imagine todos comiendo ahí a la orilla de una fogata que hicieron. Jesús dice que puso peces ahí para que se asaran y les dio de comer. Los otros 6 nada más escuchando. Y el Señor se dirige a Pedro. Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Esto de más que estos. Algunas personas, algunos estudiosos de la Biblia piensan que Jesús se estaba refiriendo a estos peces, a este trabajo, a este mar, a esto que tú dominas, a esto que tú conoces. Puede ser, pero otros piensan, y yo pienso, que Jesús estaba refiriendo, me amas más que estos hombres, estos otros 6. Me amas más que estos. Porque la relación con Dios, queridos hermanos, querida familia, escúcheme varón, la relación con Dios es individual y es personal.
Cuando Dios quiere saber cuánto usted lo ama a Él, usted no puede ir, pues yo sé que mi esposa te ama, mis hijos te aman, Señor. Usted no puede decir, pues es que mi esposa sirve en la iglesia. Yo me voy a ir al cielo porque mi esposa ora. No, esto es personal. Esto cuando Dios pregunta, interroga personalmente. No, Dios no tiene ahijados, ni sobrinos, ni cuñados. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos e hijas. Y como hijos e hijas, Él nos pregunta, ¿me amas? Y el Señor le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta, yo te quiero, Señor. Cuando Jesús le preguntaba a Pedro, ¿me amas? Usaba la palabra ágape. Pedro, tú ágape a mí. Esa clase de amor. Y Pedro le contestaba, yo, Señor, te fileo, del amor filial. Él quería saber si lo amaba y Pedro decía, yo te quiero. Usted sabe que esto de te amo y te quiero son dos cosas muy diferentes. Son otros niveles de amor. Y el Señor quería saber qué tan comprometido estaba Pedro. Antes Pedro había declarado su amor al Señor. Yo iré a morir por ti. Le decía, todos te pueden dejar, pero yo no te voy a dejar. Todos te pueden negar, pero yo no te voy a negar. Y no fue cierto. Entonces, por eso Jesús quería llevar a Pedro a un lugar donde él se diera cuenta lo importante que era que él descubriera qué había en su corazón, qué tanta era su devoción para él. Y el Señor le contesta, ok, me quieres, Pedro, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Para que Pedro pudiera cumplir con ese amor que decía que le tenía el Señor, debía darse a sí mismo al servicio del pueblo de Dios. ¿Cómo sé yo que amo a Dios? Porque sirvo a su pueblo. ¿Cómo sabe usted que usted ama a Dios? Porque sirve a su pueblo. Si usted es líder de célula, un maestro de escuela dominical, un predicador, un ujier, un servidor en la iglesia, entienda que eso significa que usted ama a Dios porque sirve a sus ovejas, a sus corderos. Esto era lo que Jesús quería que Pedro entendiera. Cuando Jesús pregunta a Pedro por tercera vez, ¿me amas? Él le dice, Señor, tú lo sabes todo, ¿por qué me estás preguntando? Pedro entendía que el Señor lo sabía todo. Y en esta ocasión Jesús sí pregunta a Pedro si tiene esa devoción filial o un amor ágape por él. Y Pedro deja la pregunta a la omnisciencia de Dios. Tú todo lo sabes. Como quien dice, ¿por qué me estás preguntando si tú ya sabes qué hay en mí? Lo que Jesús estaba haciendo, queridos hermanos, es que quería que Pedro se escuchara él mismo hablar y él mismo supiera en dónde estaba su corazón, cuál era su posición, por qué se había ido a pescar, por qué no había esperado donde Jesús le dijo que esperara, porque él iba a revelarse a ellos. Pero qué maravilloso es Dios, que no lo regañó, que no le dijo, ya no quiero nada contigo. Cuando le decía al Señor, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, el Señor estaba trayendo a Pedro, lo estaba restaurando y lo estaba poniendo en una posición ministerial jamás antes conocida. Pedro ya no iba a ser nada más un hombre con un carácter alterado, que hablaba rápido, que se arrepentía rápido y luego se sentía mal. Ya no iba a ser ese hombre, iba a ser un predicador de la palabra. Yo quiero recordarles que todavía no había venido Pentecostés, todavía no habían recibido el poder del Espíritu Santo como lo que pasó en Hechos, porque de ahí, cuando Pedro recibe el Espíritu Santo, ahí él se paró y dio el mensaje más poderoso habido y por haber. Poderoso. Entonces sí puede el Señor usar un carácter como el de Pedro, sí puede, pero tiene que pasar por esa transformación y por esa restauración. Tú eres como eres, Dios te diseñó así y Él te conoce. Y qué maravilloso que te puede usar así como tú eres. Eres extrovertido, Él te va a usar. Eres introvertido, calladito, Él te va a usar. Te gusta hablar, Él te va a usar. Tienes mucha influencia sobre la gente, Él te quiere usar. Entonces, ¿qué necesitamos?
que el Señor restaure nuestra vida. Si nos hemos disipado, si hemos abandonado, si hemos dicho, no, yo ya no quiero hacer esto, ya no quiero seguir, yo te invito a que tú pienses un momento, tengas una plática en serio con Jesús y le digas cuánto le amas para que Él te restaure como lo hizo con Pedro. Jesús nos restaura, con esto voy a concluir, Jesús nos restaura haciéndonos enfrentar el momento del fracaso. Jesús nunca te va a decir, no, es que tú dejaste, es que tú no crees, es que tú te enojas, nunca te va a hablar así. Jesús nunca va a enfrentarte con el fracaso. Nunca te va a retar con que es que tú no terminaste bien. No, Él te está dando una nueva oportunidad. Jesús no le preguntó a Pedro, oye Pedro, ¿y te arrepientes de lo que hiciste? ¿O prometes no volver a hacerlo? Nunca dijo eso. Y no te lo dice a ti. Él le dijo, ¿me amas? Apacienta mis corderos. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. Y luego, ¿me amas, Pedro? Y esto es algo muy, muy valioso, porque el Señor le dice, pastorea mis ovejas. Y Pedro se convirtió en un tremendo apóstol, pastor, maestro, gran predicador. Sus epístolas, primera y segunda de Pedro, dicen quién llegó a ser este hombre, cómo entendió. En el libro de los Hechos lo encontramos predicando y haciendo cosas tremendas. Cuando la sombra de Pedro pasaba, los enfermos se sanaban. Así tanta autoridad y poder había en él. Esto es algo tremendo. Pero en este momento el Señor lo restaura. Y qué maravilloso que podemos ser restaurados a lo que el Señor nos ha diseñado para hacer. Jesús concedió a Pedro una triple afirmación pública. Escúchame, muy importante que entiendas esto. Cuando el Señor te restaura, lo hace público. No hay discípulos restaurados secretos. Estamos en público, estamos sirviendo. El Señor cuando restaura lo hace públicamente y lo hace de una manera amorosa y lo hace 3 veces lo confirma, le pregunta y lo confirma para reemplazar las 3 veces que Pedro lo negó. Gloria al Señor. Pedro lo negó 3 veces, Jesús preguntó 3 veces y Jesús lo retó a servir a su iglesia 3 veces. Mire, Dios está en los detalles. Voy a terminar leyéndoles este versículo que es clave. Juan 21, 18 al 19. Él le dice, de cierto te digo, ya después que Pedro le dijo, tú sabes que te amo y todo esto, y el Señor le restaura, le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías tú mismo, tú te vestías, tú te ceñías y te ponías todo e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, Pedro, extenderás tus manos y otro te ceñirá, otro te va a vestir y te llevará donde no quieres. El Señor le estaba hablando de una manera profética a Pedro. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Una vez más invita a Pedro, sígueme, Pedro, sígueme. Quiero contarles que Pedro fue uno de los mártires de la iglesia. La Biblia dice que él murió crucificado pero de cabeza, o sea, con los pies para arriba y la cabeza para abajo, porque dijo, no soy digno de morir como murió mi Señor y Salvador. El Señor se lo dijo ahí en estos versículos 18 y 19 y luego le dijo, sígueme. Jesús promete a Pedro que su vida terminará en una total fidelidad. Tú me vas a ser fiel hasta la muerte, le dijo. Si alguna vez el principio de Pedro, de la vida de Pedro, fue porque él dependía de él mismo y de sus emociones, de ahora en adelante él dependería totalmente de Dios, y a esto se le llama restauración. Gloria al Señor porque Él nos restaura. No nos regaña, no nos echa en cara lo que hicimos. Todo lo que Él nos pregunta es, ¿me amas? ¿Me amas? Mujer, ¿me amas? Varón, ¿me amas? Joven, anciano, ¿me amas? Más que estos, más que tu vida, más que lo que está pasando. Y si tú le dices, Señor, yo te amo, tú sabes que yo te amo,
Él te va a poner a pastorear, a apacentar corderos y ovejas. Esto es bien importante. Un cordero es un animalito recién nacido, una ovejita chiquita, y una oveja ya es una madura. Entonces, yo no sé a dónde Dios te está llamando. Quizás sea pastorear recién nacidos en el Señor o gente ya madura, pero hay mucho trabajo por hacer, iglesia. Y el Señor nos pregunta, ¿me amas? Y si me amas, sígueme. ¿Te gustaría en esta noche poner su vida en una posición del Señor? Restaure lo que el Señor le había dado desde el principio, su ministerio, lo que le llamó a hacer, lo que usted sabe hacer, pero no lo está haciendo. Vamos a hacer esta oración. Señor Jesús, nos presentamos delante de ti, en el nombre que es sobre todo nombre. Y en este momento, Señor, nos disponemos para que tú nos restaures. Tú restaures en nuestra vida aquel fuego, aquel amor, aquel denuedo que tuvimos quizás desde el principio. Quizá el llamado se ha dormido un poquito porque nosotros hemos hecho otras cosas. Quizá no sean malas, pero nuestro tiempo está dedicado a otra cosa. Y ahora que tú nos llamas a restauración, por el ejemplo de Pedro, aquí está nuestra vida. Restáurame, Señor, dile, restáurame a ese momento, restáurame a ese nivel donde yo pueda servirte, sirviendo a tu iglesia, donde yo pueda demostrar que te amo, hablando a otros de ti, hablando a otros de tu amor, de tu salvación y de tu restauración. Ya que me has restaurado, hazme un restaurador de vidas. Te lo ruego, te lo pido y dispongo mi vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Si tú hiciste esta oración, ¿por qué no me lo haces saber? ¿Por qué no pones en tu comentario o métete a nuestra página y di yo hice esa oración y yo espero empezar ya a servirle al Señor en alguna capacidad, en algún ministerio, en mi iglesia local? Gracias por hacerlo y les recuerdo que si usted va a querer sembrar en este ministerio, hágalo ahora mismo. Y quiero decirles a las mujeres preciosas, madres, futuras madres, madres en potencia, que el 7 de mayo, muy pronto, vamos a tener nuestro banquete del Día de las Madres. El 7 de mayo a las 7 de la noche, un banquete fenomenal, donde vamos a tener como oradora a la pastora Lili Borjas, que viene desde El Paso, Texas, a ministrarnos. Apúntese, los tickets están ya a la venta. Vaya a nuestra página, llame a nuestra oficina, métase y pida toda la información. Y los tickets cuestan $15, se va a estar sirviendo una cena deliciosa y nos vamos a gozar en la presencia del Señor. Les saludo cordialmente, soy la pastora Sarita Rico, deseando lo mejor del Padre para su vida. Recuerde, el Señor le ha hecho un llamado esta noche, que puedan descansar en el nombre de Jesús. Amén.